Bueno, muy buenas tardes a todos. Ahora sí les doy formalmente la bienvenida al encuentro del día de hoy, en el que vamos a hablar sobre la detección temprana del cáncer de colon. Ahora voy a hacer la presentación del doctor. Les voy a pedir lo único, porque recién se me estuvieron activando algunos micrófonos, que mantengamos los micrófonos silenciados, más que nada para no intervenir en la presentación durante la charla, ¿sí? Bueno, el doctor que nos acompaña hoy es el doctor Rafael Escobar Fernández, es médico gastroenterólogo, endoscopista, jefe de servicio de la unidad de gastroenterología del Sanatorio Méndez, presidente de la Federación de Endoscopía Argentina y ex coordinador del Plan Nacional de Detección y Prevención Temprana del Cáncer de Colon. Nos va a estar dando una charla excelente en el día de hoy, muy útil para todos. Vamos a dejar, como siempre, un espacio para hacer preguntas al final del encuentro, y de todos modos, si durante la charla les van surgiendo dudas o cosas que quieran consultar, me las pueden ir mandando por el chat, y cuando terminamos la presentación vamos haciendo las preguntas de manera ordenada. Somos muchos en el encuentro de hoy, así que va a ser la mejor forma de que todos puedan entender bien todos los conceptos que se van a ir volcando a lo largo de la presentación, y bueno, y podamos darles las respuestas que necesiten todos en la medida de lo posible. Así que no les quito más tiempo. Rafael, los dejo con el encuentro. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Andrea. Gracias por la invitación. Realmente, como dijo Andrea, yo fui coordinador de un programa nacional de prevención y detección temprana de una enfermedad tan prevalente como es el cáncer de colon, y creo que eso es lo que vamos a tratar de mostrar hoy: cómo prevenirlo en etapas tempranas o cuando uno todavía no tiene ningún indicio de poder sufrir la enfermedad, cuando uno es joven, más dirigido a los hábitos y al comportamiento saludable, y después cómo hacer para la detección temprana de la enfermedad o de sus precursores. Básicamente, durante la charla lo que vamos a recorrer en la agenda es: vamos a verificar y a plantear que este es un gran problema en salud a nivel mundial, a nivel nacional ni hablar, pero a nivel mundial también. Definir cuáles son los factores de riesgo para poder actuar sobre estos tempranamente, como dije, en lo que tiene que ver con la prevención primaria, y posteriormente, cuando uno ya tiene la edad objetivo, realizar una pesquisa o una detección temprana adecuada, y cuáles son en esta pesquisa las recomendaciones dependiendo del grupo al que pertenezca, según riesgo familiar, por antecedentes y por conductas, y también por edad, ¿no? Así que bueno, vamos a ir definiendo todas estas cuestiones. En lo que tiene que ver con definir qué es un problema en salud, bueno, el cáncer colorectal a nivel mundial constituye el 12% de los cánceres, a nivel nacional también, y tiene una incidencia de más o menos 13.558 eh, casos por año, que se mantuvo estable desde 2013 hacia 2022, más o menos, eh, estable en el tiempo, pero se está verificando un crecimiento lento, pero se está verificando, principalmente, como todos deben saber y deben tener preguntas al respecto, en gente un poco más joven. Se constatan de estos 13.500 casos nuevos por año, alrededor de 7.500 defunciones, por lo cual esto nos dice que estamos llegando un poco tarde al diagnóstico, en donde casi la mitad de los casos anuales terminan con un fallecimiento, por lo cual es muy importante esta charla, es muy importante alertar sobre el tema y definir las estrategias para evitarlo y reducir esa tasa de defunciones con una incidencia anual. Y esto es para un poco desmitificar. Hay mitos, hay grandes mitos en el cáncer de colon, que al hombre le afecta y a la mujer no, o al revés, a la mujer le afecta, al hombre no. Al hombre le afecta un poquito más por cuestiones de hábitos, un 45 cada 100.000 habitantes, y en las mujeres 34, 35 cada 100.000 habitantes, un poquito menos en las mujeres, pero afecta a los dos por igual en forma significativa. Y a nivel de los últimos años se muestra una disminución en la incidencia muy leve, con un aumento, como dije, en las edades más jóvenes,
y una disminución en la mortalidad de 1,7 a 3,2% a lo largo del tiempo, en lo que se creía que iba a disminuir en forma dramática por la incidencia de la colonoscopía, pero no fue tan así, pero bueno, se está verificando esto. Entonces hay que convocar, hay que explicar y hay que atraer a la gente a que se realice más estudios de prevención para disminuir esta incidencia y esta mortalidad a nivel poblacional. En Argentina, en hombres es la segunda causa de muerte por tumores malignos luego del cáncer de pulmón y es la segunda causa de muerte en mujeres después del cáncer de mama. Así que dimensionense que esto es una enfermedad y un problema muy importante en salud. En la ciudad de Buenos Aires podemos hablar a lo largo de todo el país de diferentes incidencias y de diferentes estados de salud de la población por el acceso principalmente a la salud, por no tener una prepaga o no tener una salud que lo respalde, pero así todo en Cava, que es el lugar, uno de los lugares que más eh, vínculo con la salud tenemos una incidencia alta, eh, cada 100.000 habitantes en varones y en mujeres, así que es un, una enfermedad para tenerla muy en cuenta y siempre buscar realizar este tipo de estrategias de prevención. Y a la hora de hablar de estrategias de prevención, básicamente podemos tomar dos caminos. Uno es la prevención primaria, como les dije, en etapas muy tempranas, cómo modificar hábitos y estilos de vida a lo largo de toda la vida. Esto es las recomendaciones alimentarias para nuestros hijos, para nuestras familias. Es muy importante esto. Y después, cuando ya estamos dentro de lo que es la población objetivo, que vamos a definir ahora, qué estrategias tomar, si hacer un test de sangre oculta en materia fecal, si podemos hacerlo, o si hacer una videocolonoscopía a partir de qué edad y en qué grupos debería ser importante hacerlo. Entonces, si nos planteamos en un momento que tenemos que hacer una colonoscopía o una estrategia de detección temprana, la detección temprana no va a ser por síntomas. Esto es el primer concepto fuerte que tenemos que definir, es que los pacientes asintomáticos, o sea, sin ningún tipo de alarma ni de aviso, tienen que hacerse la prevención. Entonces, eh, podemos decir que la población objetivo empezar a definirla con esto, con pacientes asintomáticos. ¿En qué edad? ¿En qué edades? Bueno, ahora vamos a ver, pero ahí si se fijan en el centro, a partir de los 50 años, groseramente, aparece la enfermedad asintomática, en donde se ven estos honguitos que ven ahí, que son los pólipos, que son los precursores del cáncer. Entonces nosotros podemos actuar en tres etapas muy definidas. La etapa presintomática, el paciente sano, el hijo, la familia, en donde intervenimos en los factores de riesgo y a partir de los 50 años, donde ya se propone que aparecen las lesiones pretumorales, que son benignas, que uno tiene la capacidad de sacarlas por colonoscopia y resolver el problema, podemos empezar la detección precoz y el tratamiento. Y cuando la enfermedad ya es sintomática, que ya tiene dolor, el paciente tiene sangrado, tiene anemia, tiene síntomas de alarma, tenemos que hacer el diagnóstico cuanto antes mejor para obtener una mejor sobrevida y un mejor resultado. Ahora, si se fijan abajo de la diapositiva, desde que aparece un pólipo, hay una ventana de oportunidad de 10 a 20 años para que se transforme este pólipo en un tumor, por lo cual tenemos mucho tiempo y lo que podemos decir es que si nosotros a los 50, a los 55, a los 60 años sacamos pólipos, es muy difícil que vayamos a desarrollar un cáncer a partir de esos pólipos porque ya no van a estar y el desarrollo a partir de pólipos nuevos es muy lento. Entonces, esta intervención, la colonoscopia puntualmente, es de vital importancia para todos nosotros a partir de esta edad. Y si hablamos de las intervenciones tempranas, estos son datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo que se hizo entre 2013 y 2018. Podemos decir que en la población argentina hay factores de riesgo muy corregibles, pero muy prevalentes entre nosotros.
Por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad en un 61,6% de los pacientes lo encontramos, y este es un factor de riesgo que podemos corregir para no desarrollar cáncer colorectal. Es uno de los factores de riesgo del cáncer colorectal. Otro factor de riesgo es la dieta baja en fibras vegetales, baja en frutas, baja en verduras, y vemos en esta encuesta que solo el 6% come en forma adecuada fibras, frutas y verduras. Tenemos que incrementarlo en nuestra ingesta diaria. La ingesta de tabaco, por suerte, ha experimentado una disminución a lo largo de los años, en donde por las restricciones en los bares, por las restricciones en las áreas cerradas, el tabaco ha bajado un 22% de consumo y hay que seguir haciéndolo. Ha aumentado la conciencia de la actividad física, casi un 44% de las personas, y esto hay que estimularlo. Y también tenemos un consumo de alcohol de riesgo que es de un 13,3%, y esto hay que tender a disminuirlo todo lo que se pueda para evitar el desarrollo de la enfermedad. Entonces, las recomendaciones alimentarias: consumir una dieta rica en fibras, disminuir el consumo de carnes rojas y embutidos que traen conservantes, que traen grasa animal que al quemarse o al calentarse genera radicales libres. Disminuir el consumo, como dije, de la grasa de origen animal, tanto en manteca como en grasas para freír, y el consumo de bebidas alcohólicas. En resumen, realizar una actividad física regular, evitar el consumo de tabaco y evitar el exceso de peso. En las guías alimentarias para la población argentina, las guías GAPA, como ven acá, es un círculo muy, muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque arriba dice más actividad física, abajo de todo, el círculo gris, dice menos sal para la salud cardiovascular. En el centro y como vital ponen el agua. Esto es agua segura, agua corriente, si es posible, o agua que no sea de pozo, o si es de pozo, mineralizada. 8 vasos por día recomiendan. Y la conformación de nuestro plato, que ahora vamos a verlo, tiene que tener un predominio de verduras y frutas, tiene que tener legumbres, cereales, pan, papa, pan integral, leche, yogur, alimentos, carnes principalmente blancas y huevos, pero también algo de carnes rojas, aceites vegetales, frutas secas, semillas y algunos dulces y grasas en menor cantidad. Esto grafica más o menos cómo tiene que ser la alimentación nuestra, en donde consumamos en desayuno y merienda lácteos descremados, que aportan buena cantidad de proteínas de calidad, vitaminas, minerales, principalmente calcio, frutas que aportan vitaminas, minerales y fibra vegetal. Las porciones de fruta que recomiendan las guías GAPA son muy importantes, hasta 6 frutas por día. Bueno, lo que uno pueda, si puede comer un postre de fruta en todas las comidas sería mejor. Y los cereales e integrales que aportan hidratos de carbono complejo, fibras y vitaminas son de suma importancia. La composición de un plato saludable es un cuarto del plato, perdón, de proteínas, principalmente pollo y pescado, pero bueno, carnes rojas se puede también. Hidratos de carbono en el otro cuarto y vegetales un medio del plato. Con frutas, como le dije, hasta 4 o 6 colaciones de fruta por día, 8 vasos de agua y aceites en crudo. Los aceites vegetales principalmente, y que sean crudos, es lo mejor. Entonces, resumiendo, hay factores de riesgo de la enfermedad, en donde ahora vamos a hablar de lo hereditario, por los antecedentes familiares. El sexo masculino tiene un predominio leve, la edad, después de los 50 años, como dije, y también enfermedades como la diabetes, la enfermedad inflamatoria del intestino, son enfermedades predisponentes, el tabaco, las carnes rojas, el alcohol, el bajo consumo en fibras y el índice de masa corporal, la obesidad alto, es muy importante como factor negativo para el desarrollo del cáncer de colon. Y lo protector
es, como todos sabemos, la actividad física, comer cereales integrales, abundante fibra vegetal, pescado, carnes blancas, frutos secos, vitaminas D y C, suplementos de calcio. Hay propuestas de el consumo de aspirina mejora y el consumo de estatinas para la disminución del colesterol, etcétera, también. Pero bueno, básicamente me quedo muy contento si ustedes ya empiezan a dimensionar cuáles son las estructuras de factores beneficiosos y factores no tan beneficiosos. Y ahora vamos a entrar en un poco más de mayor complejidad, pero que bueno, me pueden preguntar después, en donde hay una división muy clara de los casos de cáncer de colon por grupos de riesgo hereditario. Entonces, hay un 75% de la población de los casos de cáncer de colon que son esporádicos, o sea que aparecen en cualquier persona, no importa la carga genética que tenga, por lo cual de este grupo deberíamos todos preocuparnos y no tanto de una poliposis adenomatosa familiar o una enfermedad inflamatoria o de un cáncer colorectal hereditario como es el síndrome de Lynch, porque el que tiene una enfermedad así lo sabe y ya se ocupa de eso. Y hay un porcentaje menor, que es ese 15%, que es este que todos preguntan cuando vienen a la consulta, en donde hay historia personal o familiar de pólipos o de cáncer colorectal, pero sepamos que solo el 15% de los cánceres se originan acá. Entonces, esto nos va a dar un panorama claro. Los que tienen antecedentes son pocos y los cánceres se originan un poquito más que en el resto, pero en todos se origina el cáncer colorectal, tengan o no tengan antecedentes, y todos debemos hacernos un estudio de prevención. Esto es lo que básicamente dice esta diapositiva. Los cánceres se originan en casos esporádicos en su mayoría. Entonces, todos a partir de los 50 años, groseramente, hagámonos un estudio de prevención. Los grupos de bajo riesgo, como dije, abarcan la mayor parte, son ambos sexos, hombres y mujeres, de 50 a 75 años, que no tienen síntomas y que no tienen mayores factores de riesgo. Entonces, a estos pacientes los vamos a llamar población objetivo. Es la población a la que tenemos que dirigir los esfuerzos de la detección temprana, porque son pacientes que no sienten nada y no hay un antecedente en la familia que los avise, anda a ver al médico urgente, sino que cualquier persona de 50 años a 75 tiene que ir al médico gastroenterólogo o clínico a preguntar cómo tiene que hacer la prevención de la aparición del cáncer colorectal o de sus precursores. Después está de más decir que los que tienen antecedentes familiares de cáncer colorectal de segundo o de tercer grado también se ubican en este riesgo bajo y tienen que iniciar un estudio a los 50 años. Y los que tienen antecedentes familiares de primer grado, esto es un padre o un hermano o un hijo, pero que tuvieron el cáncer o los pólipos después de 60 años, o sea, gente grande, tienen el mismo riesgo prácticamente, por más que haya sido su papá, lo tuvo a los 70 años, tienen prácticamente el mismo riesgo que, que uno de la población general, entonces tienen que empezar a los 50 años. Ahora sí, estos pacientes se hacen solo con colonoscopia. Los pacientes que se pueden estudiar con sangre oculta son los asintomáticos sin factores de riesgo. El resto es todo con colonoscopia. El grupo de riesgo moderado que les dije que era un 15%, que tenía antecedentes claros familiares, son aquellos pacientes que tienen un antecedente de cáncer colorectal o pólipos adenomatosos, adenomas, en un familiar de primer grado, pero por debajo de los 60 años. Estos entran en un riesgo un poquito mayor, o que tienen dos familiares de segundo grado de cualquier edad. O sea, no un familiar de segundo grado, una abuela, un tío, sino que tienen dos de cualquier edad. Y estos pacientes tienen un poquito más de riesgo. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a los 40 años. Si el familiar de primer grado
fue muy joven, empezamos 10 años antes de ese familiar. ¿Se entiende? Entonces, che, mi papá tuvo un cáncer colorectal a los 40. Bueno, vos a los 30 te tenés que estudiar. Ahora, mi papá lo tuvo a los 59, vos a los 49 lo tenés que empezar. Pero ya estás en ese riesgo moderado, por lo cual no es 49, sino que es los 40. 40 es el límite. Entonces los que tienen un poquito más de riesgo empiezan un poquito antes y nada más. Y ya los de alto riesgo, que son los de la poliposis adenomatosa familiar, que decíamos, son síndromes genéticos muy claros, muy conocidos, o los que tienen colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, se hacen cada 1 o 2 años a partir de cierto momento de la enfermedad. A partir de los 8 años tienen que empezar a estudiarse cada 1 o 2 años, y los que tienen síndromes genéticos también. Esto es de prevención en grupos de alto riesgo. Si ustedes sospechan tener esto, vayan a su gastroenterólogo, lo consultan y le dicen, mira, creo que tengo esto. No, tenés un intestino irritable. Bueno, no tiene nada que ver con una enfermedad inflamatoria, pero suena parecido, aunque sea para sacarse esa duda, háganlo. Pero bueno, estos se estudian cada 1 o 2 años. Son un grupo muy selecto y muy pocos pacientes. Así que no se asusten, pero sí acudan por los otros dos grupos. Hay una calculadora de riesgo que se llama Captiva, que desarrollamos en la Sociedad de Endoscopía de Buenos Aires. Y Captiva hace un cálculo para los pacientes que lo pueden usar sus médicos clínicos o nosotros los gastroenterólogos, y esto nos arroja un resultado muy claro de cuándo uno tiene que empezar, a partir de cuándo, y esto es una aplicación de celulares y viene todo en este sentido, este tipo de incorporaciones, en donde nos va a definir, nos va a decir, cargándole, tengo mi abuela con 75 años, mi primo, le ponemos todos nuestros antecedentes, todo, y nos dice cuándo estudiarlo. Es una opción más para tener en cuenta y para que nuestros médicos lo tengan en cuenta. Así que herramientas hay, consulten, y van a ser bienvenidas las consultas para poder empezar a tiempo y no perder esa ventana de oportunidad que nos permite modificar una, una historia natural de una enfermedad tan grave como esta. Y la pregunta que todo el mundo que viene acá se hace es si modificamos la edad de inicio de la pesquisa, en realidad, y debería decir de inicio de la pesquisa. Y para responder esta pregunta, tenemos que verificar cuál es la incidencia del cáncer colorectal en los distintos grupos etarios. Entonces, si queremos ir a un grupo más joven, tenemos que saber cuánto cáncer colorectal hay en ese grupo. Entonces, entre los 40 y Sí, Andrés, 75, perdón, hay alguien que activó el micrófono. Bueno, entre los 40 y 75 años hay un 94% de incidencia de todos los cánceres colorectales que existen. O sea, esta población abarca casi todos, queda un 6% nada más afuera de esto. Acá tenemos que apuntar, sí, pero tenemos que saber que por debajo de los 50 años es solo un 10% de los cánceres colorectales. ¿Pueden aparecer? Sí, pueden aparecer. Pero bueno, es poco. La incidencia entre 40 y 49 años se sabe que aumentó en los últimos años, en el bienio 2002 a 2014-2016, un 15% aumentó. Esto es para tener en cuenta, y es el motivo por el cual las sociedades científicas mundiales, apoyadas en la Sociedad del Cáncer Americana, en una publicación, están tratando de bajar la edad a 45 años de comienzo de prevención. Pero sabemos que entre 40 y 49 hay 20 casos nuevos cada 100.000 habitantes. Entre 50 y 59 hay casi 50 casos nuevos cada 100.000 habitantes. Y en mayores de 60 años hay 105 casos nuevos cada 100.000 habitantes, por lo cual nuestra energía debe estar puesta fuertemente de 50 años en adelante, y en los que tienen de 40 a 49 años tener un umbral muy sensible para indicarles el estudio, pero no se los podemos indicar a todos porque no es costo efectivo.
y ahora van a ver por qué. Sabemos que entre 50 y 75 el beneficio es neto. Neto, sin lugar a dudas, recomendación tipo A. Recomendación fuerte. De 45 a 49 años el beneficio es moderado, es una recomendación condicional tipo B. Y de 76 a 85 años, recuerden que hasta 75 años tenemos el 94% de los casos, es, si previamente estuvieron pesquisados, es muy bajo, es muy, muy bajo, es una recomendación más que condicional. Y en adultos nunca pesquisados, por más que tengan 85 años, hay que estudiarlos, siempre considerando el estado de salud, la historia de pesquisa que hayan hecho previamente y su preferencia personal, ¿no? Pero si nunca se hicieron y viene un paciente de 83 años, doctor, yo quiero hacérmelo, no hay duda que tiene que hacérselo. ¿Sí? A muchos le dicen, no, después de los 75 años, no, no es así. Después de los 75, si te pesquisaste cada 5 años o cada 10 años, desde los 50, es correcto. Ahora, si nunca te pesquisaste, pesquisate, hacete el estudio. Y hay que dar un viso de realidad en este tema, y ya para ir terminando, que en 2018 la cobertura de pesquisa en Estados Unidos no llegó al 70% de la edad objetivo, entre 50 y 75 años, no se llegó al 70%, en un país relativamente organizado. En 2015 en la Argentina la cobertura de esa población entre 50 y 75 fue del 25%. O sea, estamos dejando afuera un 75% de los que tienen más cáncer. Entonces, y estamos proponiendo ampliar ese número. Entonces, ¿es costo efectivo pesquisar a partir de los 45? Sí, es costo efectivo, porque hay un grupo que viene creciendo, porque hay una incidencia de 20 casos por año, pero en la población ya propuesta de 50 a 75, elevar la cobertura hasta el 80%, estamos en el 25%, recuerden, reduce tres veces más, reduce tres veces más muertes eh, a un 66% de costo inferior, o sea, reduce tres veces menos más las muertes con un costo infinitamente inferior. Entonces, hay que ver a dónde dirigimos los esfuerzos. Tengamos en cuenta que los pacientes jóvenes tienen que venir si tienen síntomas, si tienen dudas, si tienen antecedentes para dilucidar, si tienen que empezar antes o no, pero tenemos que redoblar esfuerzos en convocar, y este es uno de ellos, a nuestra población objetivo de pacientes entre 50 y 75 años. Entonces, llévense ustedes a casa que corregir los factores de riesgo y el estilo de vida es un beneficio para ustedes y para su familia desde edades muy tempranas. Hay una fase latente que a partir de los 50 años aparece y tenemos una ventana de oportunidad para corregir y para evitar el desarrollo del cáncer colorectal. Reconozcámonos nosotros en qué grupo de riesgo estamos, estamos en la población general con un riesgo promedio o bajo, vamos a tener también incidencia de cáncer de colon, entonces a partir de los 50 vengamos al médico, por más que sea de riesgo bajo. Yo nunca tuve antecedentes, no ninguno en mi familia, y no tengo síntomas, por eso tenés que ir a hacerte la colonoscopia. Ampliemos la cobertura de la pesquisa en nuestra población objetivo, y si tenemos un paciente de 45, 46, 47 años que tiene síntomas, que tiene dudas o que pertenece a un grupo de riesgo, traigámoslo a la consulta y definamos con el profesional qué es lo que tiene que hacer y hagámosle una colonoscopia con un umbral muy bajo porque es la recomendación. Y la colonoscopia de calidad brinda mucha seguridad para la prevención de la enfermedad y es muy efectiva. Y esto para que lo entendamos desde un punto de vista costo efectivo o económico, es no solamente beneficioso para los pacientes, sino que es ahorradora de costos para el sistema de salud. Entonces, es muy importante que hagamos la prevención para el beneficio de todos. Entonces, bueno, si tienen preguntas, abrimos la sesión Bueno, de preguntas muy interesante, y ¿verdad? Súper, súper interesante todo. No tengo por el chat. Si quieren, vamos ordenadamente activando micrófonos o si me quieren ir escribiendo por el chat cualquier consulta que le quieran hacer al doctor.
las podemos ir Dejo de compartir, ¿les leyendo. parece? Y Sí, charlamos. dale, dale, así, ahí está, nos vemos más de cerca. Ay, qué genios, tienen todas las cámaras conectadas, esto no sucede muy a Conectadas. menudo. Acá Diana Muy levantó la bien. mano. Diana, ¿querés habilitarte el micrófono? Podés, ¿eh? Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Bueno, yo quería dar el ejemplo en mi caso, mi marido, porque un año no se hizo la colonoscopía cuando le tocaba, al año siguiente la hizo y tuvo un cáncer de grado 4. Como dice el doctor, era completamente asintomático y tuvimos la suerte de hacer el seguimiento. Y gracias a Dios, bueno, mis hijos van a tener que hacérselo a los 40 años, el hermano se la hizo, se la tuvo que hacer, tuvo que llamar a su hermano y avisarle. Y realmente, bueno, después de estudiar mucho el tema, porque sinceramente cuando vimos la biopsia nos quedamos helados los dos, nos dimos cuenta de que la verdad que la prevención es lo mejor que puede haber. Él después hizo seguimientos cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, cada 2 años. Podemos hablar ahora de que sigue sin tener cáncer y podemos estar felices de todo esto, pero es una espada de Damocles que uno cuando empieza a darse cuenta de que es asintomática al principio no se da cuenta. Mi marido no tuvo síntomas y tenía el mayor estadio de cáncer. Si no hubiéramos hecho, le salvaron la vida, literalmente le salvaron la vida. Así que agradezco que esto se difunda porque me parece muy importante. Y una de las cosas que no se habló, pero el estrés es un factor eh, tremendamente determinante de esto, ¿no? No solamente el tema de la dieta, porque nosotros comemos sano, tenemos una vida organizada y sin embargo en 2 años se le desarrolló un cáncer que podría haber sido terminal. Así que bueno, muchas gracias por la charla y me parece muy importante que se tome conciencia de todo esto. Bueno, gracias por compartirlo. La verdad es que es así como dice la señora. La prevención, eh, digamos, en estadios tempranos uno lo puede localizar, como les dije, la sobrevida o la tasa de curación a largo plazo cuando el cáncer se detecta. Porque no sé si vieron al principio que, bueno, yo fui coordinador del Programa Nacional de Prevención, pero además de detección temprana del cáncer. O sea, el concepto es que lo que hay que detectar es el cáncer en un momento en que sea curable. Obviamente lo ideal es detectar un pólipo, un adenoma, sacarlo, resolver el tema y nunca tener una enfermedad. Pero cuando la intención es poder detectar a los pacientes que desarrollan la enfermedad en estadios iniciales, en donde a 5 años la tasa de curación es más del 95%. Entonces, siempre nos preguntamos, ¿y se cura el cáncer? Se cura cuando se lo detecta a tiempo. Y este es el momento. Esto es lo que marca la gran diferencia. Hacer los estudios de prevención, detectarlo. Uy, tengo un cáncer, es una notición, una muy mala noticia y es un impacto muy fuerte en la familia y todo, pero después viene este tipo de comentarios. Me lo detectaron a tiempo y bueno, a partir de eso uno termina siendo una anécdota que le diagnosticaron una enfermedad que se resolvió y a largo plazo no va a tener problemas. Por eso es importante hacerlo, ¿no? Bien, buenísimo. ¿Alguna? Sí, Silvia Rivera nos pregunta cuáles son los síntomas. Mira, los síntomas de alarma o banderas rojas que uno tiene que tener muy en claro y muy en cuenta, yo siempre se lo digo a mis pacientes, ahí la veo a María del Carmen, estuvo hoy conmigo, saludo. Eh, Son más o menos cinco. Uno es el dolor abdominal. El intestino, como ustedes saben, son tripas, es una manguera muy larga y el dolor va y viene por toda la panza y eso no le preocupa mucho al médico. El dolor puntual, el dolor localizado, siempre en el mismo lugar, ese es el dolor que preocupa más que nada. Igual cualquier dolor que tengan, consulten, pero bueno, el dolor focal, si lo tienen, tienen que alertarse y venir rápidamente. Si está focalizado en un lugar, algún problema está teniendo. Lo segundo Bueno, es el sangrado.
la proctorragia o la pérdida de sangre. La pérdida de sangre en cualquiera de sus formas, desde materia fecal negra, una diarrea negra, es sangre o roja borrabino con coágulos, vengan y consulten, no duden de eso. La tercera es la anemia. Uno siempre, la mujer sobre todo, viene en edad fértil, menstrua, pierde sangre todos los meses y dice, bueno, yo tuve anemia de joven y ya no estoy menstruando y sigo con anemia. No duden en venir porque hay algo en el tubo digestivo que no está bien. Consulten. Y después, pérdida de peso, obviamente, pérdida de apetito. Ese tipo de cuestiones son muy importantes. Todos estos síntomas son síntomas de alarma que tienen que traerlos a la consulta, sí o sí. Bueno, perfecto. Claudia nos cuenta que se hizo una colonoscopia en enero 2024, le sacaron un pólipo que fue a biopsia y era cancerígeno. Le indicaron repetir cada 5 años. No tuvo síntomas. Bueno, eso ahí entra ya en cosas muy específicas, en donde si tenía un pólipo con desarrollo de adenocarcinoma no infiltrante, o sea, muy superficial, está curado, se lo considera curado con la resección. Y si lo consideraron curado, está bien el control. A veces se hace un poquito antes, se hace al año o a los 3 años, dependiendo del tipo de lesión que sea. Si es más de 10 milímetros, a los 3 años como máximo. Y después puede pasar a los 5 años tranquilamente. Eso se considera curado y se repite cada 5 años. La colonoscopía, cuando se encontraron pólipos o si uno tiene antecedentes, se hace cada 5 años. Sí, ¿no? Esto de hacerla anualmente, son casos muy contados, muy especiales, o cada 3 años, dependiendo del tamaño de los pólipos. Pero anualmente es raro. Entonces consulten o hagan una segunda consulta porque no es un estudio que deba repetirse. Como les dije, tiene un crecimiento muy lento, entre 10 y 20 años, entonces repetirlo a los 5 años no está nada mal. Bien, perfecto. Por el chat no tengo más preguntas. ¿Alguien quiere? Ahí, Gustavo, está levantando la mano. Si querés, puedes activarte el micrófono. No ¿Me ahí, escuchan? ahí sí, Ahí, dale. ahí se escucha. Una persona pesquisada sin hallazgos cancerígenos en ningún... Encuentran pólipos, pero no cancerígenos, que se extraen, que se hace la videocolonoscopía cada 5 años. Después de los 75, ¿debe seguir haciéndola o ya ni siquiera vale la pena? Después de los 75 tenés esa incidencia del 6% y antes de los 40, digamos, el 6% de los cánceres. Entonces, si vos hiciste las pesquisas cada 5 años, todo el tiempo, o sea, la de los 50, 55, 60, 65, 70, 75, es como que reducís muchísimo, considerando esto de que las lesiones precursoras tardan entre 15 y 20 años en desarrollar un cáncer. Entonces, tardás 20 años, vas a desarrollar un cáncer a los 90, 95 años. Es como que va muy de la mano de la preferencia personal, del estado de salud y de decir, bueno, mira, ¿cuál es la historia de pesquisa? Vos tuviste todos los años 5 pólipos adenomatosos con displasia de alto grado, displasia de bajo grado, pero con displasia. Entonces uno ahí lo toma en cuenta y dice, por ahí te conviene hacer una más a los 80, que estás en pleno estado de salud. Hoy en día a los 80 años se está en pleno estado de salud. Entonces, creo que ahí es una decisión de pesquisa oportunista. La pesquisa oportunista es la que hacemos el médico con el paciente cara a cara. La pesquisa poblacional es la pesquisa organizada, dispuesta por una entidad de salud, en donde dice que todos los pacientes de 50 a 75 años pasan por este tamiz, pasan por esta pesquisa. Ahora, cuando vos venís a mi consulta, me decís, mira, yo no me quedo tranquilo con esto porque siempre tuve pólipos, como me decís vos, acabo de hacerme colonoscopía, cuando llegue a los 80, te vengo a ver, bueno, venime a ver y vemos en base a tu estado de salud, tus preferencias personales. Podés tener una enfermedad cardiovascular y me decís, mira, yo no me quiero someter a una anestesia. Bueno, hay que tener todo en cuenta, pero es una decisión más personal entre el médico y el paciente.
Es muy buena la Muchas pregunta. gracias. Gracias. Perfecto. Samara nos está contando acá, hola, me sucedió como a Claudia, en julio de este año me realicé por primera vez la endoscopía y colonoscopía y me sacaron un pólipo del colon con cáncer incipiente. Tengo 45 años y mi tía tuvo CCR, que supongo que Cáncer será cáncer de colorectal. colorectal, luego de los 70 años. Me indicaron repetir la colonoscopía en un año, julio del año próximo, y luego cada 3 años si todo va bien. ¿A qué edad debería controlarse mi hija? ¿A sus 35 años, siendo que yo lo detecté a mis 45? Sí, exacto. El familiar de primer grado que tuvo el cáncer antes de los 60 años, como dije antes, indica que se lo tiene que hacer a los 40, a partir de los 40, y si la edad, haciendo la cuenta, no le da, tuvo los 45 o 10 años antes. Entonces, si es 10 años antes y es antes de los 40, es a los 35, claramente, porque ella lo tuvo a los 45. Es a partir de los 40 o 10 años antes del caso índice, si eso lo amerita. Y Perfecto, lo otro es el control de ella, de Samara, es al año, a los 3 años, y a partir de los 3 años, si está libre de enfermedad, es cada 5. Es perfecto. así. Elida nos pregunta si puede seguir por el análisis de sangre en materia fecal después de los 75 años. Depende del grupo de riesgo que tengas y del estado de tu pesquisa. Si en las pesquisas de toda tu vida no tuviste pólipos y perteneces a un grupo de bajo riesgo, que es el 75% de la población, que no tuvo antecedentes en la familia, sí podés hacerlo. Ahora, si tuviste pólipos o ya desarrollaste enfermedad, tenés que pesquisarte con colonoscopía. Igual, como digo, hay una pesquisa organizada para la población general y para las entidades de salud, y hay otra que es personal. Y si uno no tiene o no tiene ganas de hacérselo bajo anestesia y ya tiene más riesgo que beneficio, el riesgo-beneficio siempre está en la salud. Y si uno se expone un poquito más a riesgo porque tiene una enfermedad cardiovascular, prefiere no someterse a una anestesia, bueno, una sangre oculta no está mal, y en caso de que venga positivo, hacer una colonoscopia, cualquiera sea el caso después de los 75 años. No está mal tampoco. Bueno, buenísimo. Samara acá nos dice muchísimas gracias. Susana Lemes nos pregunta buenas tardes. ¿En qué sucursal de la obra social atiende el doctor Escobar? Por favor, muchas gracias. Ahí, Estoy actualmente en el consultorio del Congreso, los miércoles por la tarde. perfecto. Día complicado, ¿no? Día De de marchas manifestaciones y y todo, contramarchas. sí, nos pasa siempre. Ahí en el Centro Congreso siempre está cerca del conflicto. Los miércoles, entonces por la tarde. Claro. Buenísimo. Bueno, Luis nos dice detectar sangre oculta en la materia fecal. ¿Es signo de presencia de cáncer colorectal o puede ser otra afección? El signo depende del tipo de sangre oculta que hayas hecho. La inmunoquímica es la mejor para el colon, si no hay otras que son colorimétricas, que son por pigmentos, que pueden detectar también sangre oculta del estómago. Entonces, el concepto es que si hay sangre oculta en materia fecal, hay un foco de pérdida de sangre en todo el tubo digestivo, en algún punto del tubo digestivo. No quiere decir que sea exclusivamente del colon. Si es inmunoquímica, sí, ya es más específico, pero puede ser intestino delgado, puede ser estómago, como dije, y la sangre oculta indica que tiene que realizarse estudios endoscópicos para verificar esto, porque uno no pierde sangre a través del tubo digestivo si no hay una lesión. Puede ser una gastritis erosiva, una sangre oculta, como les dije, de las anteriores, de las antiguas, los test de Guayaco, así se llaman, y puede ser una gastritis erosiva, una úlcera, sí. Ahora, si es la inmunoquímica, la moderna, que no lleva dieta y que se hace en una toma sola, esa es casi exclusiva del colon, entonces sí hay que hacer una colonoscopia, porque indica que alguna lesión del colon pierde sangre. ¿Cuáles pueden ser?
En el colon pueden haber úlceras, es más raro, son enfermedades muy específicas, o puede haber también pólipos, pólipos que son avanzados, como contaron algunos, pólipos con cáncer incipiente, o pólipos grandes que pierden sangre per se, y no hace falta tener un cáncer, sino tiene un pólipo que está liberando sangre y esto es la sangre oculta, pero algo está pasando. Si hay sangre oculta, hay que concurrir y hay que estudiarlo, sin duda. Bueno, ahí Ana Laura nos está consultando por la charla. Sí, Ana, bueno, nosotros siempre grabamos todas las charlas que hacemos para tenerlas, las guardamos en una biblioteca nuestra y por supuesto se las podemos compartir si quieren volver a escuchar o bueno, ver alguna de las diapositivas en donde estaba la distribución de la comida y todo eso que a veces es súper interesante. Tenemos una pregunta más de Gabriel que nos dice, una vez detectado un cáncer tumoral, ¿qué tratamientos hay? ¿Cuánto tiempo tiene la persona luego del diagnóstico para realizarse la cirugía y quitarse el tumor? Es una pregunta que hacen todos los pacientes que tienen esta enfermedad, desgraciadamente. No tienen que salir corriendo, tienen que encontrar el mejor profesional recomendado habitualmente por nosotros, los profesionales de confianza que hay acá en el sanatorio, está el doctor Maya como proctólogo, coloproctólogo, esos son los que tratan el cáncer colorectal, los coloproctólogos, proctólogos, son cirujanos, no somos nosotros, yo soy gastroenterólogo, o los cirujanos generales, como está el doctor Nasser y todo su equipo. Hay un equipo de cirujanos muy buenos acá. Y la realidad es que lo primero que hay que hacer es un análisis de sangre con marcadores tumorales, que después sirven para el monitoreo de la enfermedad. No sirven para el diagnóstico los marcadores tumorales, pero sí para el monitoreo posterior a la cirugía. Hacer una tomografía de estadificación para ver en qué estado está el tumor, tórax, abdomen, pelvis, ver ganglios, ver hígado, ver pulmones, ver todo, que esté todo bien. Y una vez que reúne toda esa información, el médico cirujano les da turno y se opera. La realidad es que tiene que estar operado dentro de los 15, 20 días, el mes. No tienen que pasar 6 meses, porque entonces ahí se expone a que el tumor se disemine, se multiplique, etcétera. La tasa de replicación, que es lo que limita, lo que hace tiempo, se llama tasa de replicación de los tumores. Cuanto más grande es el paciente, son más lentos y en general son 100, 120 días. O sea, uno tiene un tiempo para hacer el tratamiento, pero tiene que iniciar el caminito, como les digo yo a mis pacientes, de a un paso y con los médicos que le den confianza y que le brinden ese acceso a poder resolverlo lo más rápido posible, sin correr, pero lo más rápido posible. Bueno, excelente. Acá tenemos muchos agradecimientos por el chat, qué excelente la charla. La verdad que es súper claro todo. Me encantó a mí también. Silvia acá nos dice muchas gracias por las respuestas y por la charla, me resultó muy clara. Bueno, yo les agradezco muchísimo a todos estar presentes en el encuentro de hoy. Bueno, al doctor Rafael, mil gracias. En serio que estuvo muy buena y muy interesante la charla. Cualquier consulta que tengan, bueno, que quieran hacerle al doctor, yo siempre soy un nexo que me pueden escribir al mail de actividades. Y bueno, voy a tratar de ayudarlos en la medida de lo posible a conectarse con el doctor o bueno, a resolver. Y dentro de una semana más o menos vamos a tener descargada ya la charla. Así que me la pueden pedir al mismo mail, oslpaster.com.ar. Ahora les voy a escribir acá en el chat y se las compartimos sin ningún problema. Bueno, nuevamente Bueno, gracias a todos Gracias, gracias. y nos mantenemos en bueno, contacto y bueno, vamos a hacer más charlas como estas el año que viene. Me parece que son súper interesantes y que aportan un montón. Así que estamos trabajando en bueno. la planificación para el 2026. Bueno, gracias Andrea por la convocatoria. Creo que yo realmente creo en que esto es fundamental, fundamental para todos nosotros. Es por donde hay que empezar, Y como digo yo, me parece lo más importante, la prevención. sí, la difusión es sumamente importante de prevención. Lo que quiero decir es que difundir este tipo de actividades, estar presente, es brindarnos salud, así que me parece que es un gran gesto de parte de la obra social esto. Ahí pregunta Milena Tomador si quisiera hacerme un chequeo
¿Qué estudio le recomendamos? Bueno, depende del grupo etario y todo, o sangre oculta o colonoscopía, pero consulta, tiene que consultar. Empezando por ahí, Así que, la empezando por consulta ahí. y de ahí se deriva. Perfecto. Así que felicitaciones a todos por sumarse, muy importante y son gestos muy importantes para su propia salud, ¿no? Así bueno, Gracias, sí, felicitaciones. muchísimas gracias. En serio, bueno, y tenemos una charla más la semana que viene, que bueno, no, si no están anotados, si es una charla sobre IVE, nada que ver con este tema, pero bueno, los saludo a todos, les quiero desear muchas felicidades para, bueno, estas fiestas y para el próximo año. Y nos vamos a estar encontrando seguramente el año próximo con muchas más charlas como estas. Gracias por estar. Bueno, felicidades, Gracias. me sumo a los Gracias, saludos. gracias. Felicidades para todos. Chao, buenas noches, Muchas gracias, ¿eh? gracias. Buenas Adiós. noches, gracias.